Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es David y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de campo eléctrico del área de física. Muy bien, el ejercicio menciona lo siguiente. Una pequeña esfera de masa de 0,2 gramos suspendida por un hilo dentro de un campo eléctrico uniforme de 375 newtons sobre coulomb dirigido verticalmente hacia abajo. Si la esfera posee una carga de magnitud de 15 microcoulomb, determinar la tensión en el hilo en los siguientes casos. Bueno, el programa menciona dos casos, el caso A y el caso B. En el caso A nos pide determinar la tensión cuando la carga es positiva y en el caso B cuando la carga es negativa. Muy bien, primeramente entonces vayamos a recopilar nuestros datos para poder dar solución al ejercicio. El primer dato que podemos observar es la masa de la esfera, de la pequeña esfera que tenemos, y nos dice que esa masa es de 0,2 gramos, que viene a ser en notación científica, si lo queremos convertir, sería igual a 0,2 por 10 a la menos 3 kilogramos. Sería lo mismo. Y el siguiente dato que nos brinda el problema es el campo eléctrico. Nos dice que es un campo eléctrico uniforme que está dirigido verticalmente hacia abajo, o sea que está en un eje Y. Entonces el campo eléctrico nos dice que tiene un valor de 375 newtons sobre coulomb. Y nos menciona que la esfera posee una carga de 15 microcoulomb, que sería, en coulomb sería 15 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora bien, el problema nos pide determinar la tensión de A. Para el caso A, entonces diríamos que el programa nos pide determinar la tensión para el caso A, tensión en el caso A lo sabemos, y también una tensión en el caso B. Serían dos incógnitas en sí, porque nos piden hallar la tensión para ambos casos. Bueno, ahora vayamos a la siguiente parte, que sería la representación gráfica del problema. Y bueno, como nos piden hallar dos tensiones en distintos casos, cuando una carga positiva y una carga negativa, entonces trataremos de analizarlo en dos distintas representaciones gráficas para poder determinar de manera correcta cómo resolver el ejercicio. Entonces, para el caso A, cuando la esfera tiene una carga positiva, bueno, como nos mencionan que hay una tensión, entonces la tensión sería respecto ahí y el campo eléctrico fluye hacia abajo verticalmente, entonces grafiquemos el campo eléctrico. El campo eléctrico sería este. Ese sería nuestro campo eléctrico, ya que va hacia abajo, verticalmente hacia abajo, como menciona el problema. Y nos dice que nuestra carga es positiva, entonces está a favor del campo eléctrico, o sea, sigue el sentido del campo eléctrico, por lo tanto, también digamos que nuestra carga estaría a favor, la carga positiva estaría a favor del campo eléctrico. Entonces, la tensión generada, hay una tensión generada por el hilo que suspende la esfera, aumentaría por lo tanto por la acción de la fuerza del campo eléctrico, que se produce por el producto de la carga de la esfera por el campo eléctrico a favor. Y también se añadiría también el peso de la esfera. ¿Por qué el peso de la esfera? Porque la esfera posee una masa y por lo tanto, al haber una masa y cuando nos piden una tensión, entonces está generando una fuerza gravitatoria, que sería la fuerza sería el peso, nuestro peso. Ese es el peso de la esfera. Lo verificaremos de esta manera, el peso de la esfera. De esta manera se verificaría también. Y se generaría una tensión mayor, aumentaría dicha tensión, la tensión que llamamos tensión T, la tensión T de A, porque para el caso aumentaría, en este caso, la tensión en el hilo que está suspendiendo la esfera.
con una masa relativamente pequeña, pero igual se considera. Ahora, en el caso B, nos dice que el campo eléctrico no cambia, por lo tanto sigue siendo hacia abajo. Es un campo eléctrico uniforme. Lo que está diciendo que cambia es la carga eléctrica, que en este caso es una carga eléctrica negativa, por lo tanto esa carga se está poniendo al campo, o sea, es distinto, es contrario. Por lo tanto, la carga eléctrica negativa se está poniendo al campo. Por lo tanto, la fuerza electrostática que se va a generar se estaría yendo hacia arriba y no hacia abajo. La fuerza que genera el campo eléctrico estaría yendo hacia arriba. La fuerza que genera el campo estaría yendo hacia arriba, esa fuerza que sería el producto de la carga. Y el peso obviamente seguiría fluyendo hacia abajo, el peso, porque estamos hablando de la manera vertical, entonces el peso de la esfera seguiría siendo el mismo, estaría yendo hacia abajo. Pero en este caso, como al haber una fuerza que está ayudando a la tensión, entonces la tensión tiende a disminuir, porque la fuerza que se está generando en el campo eléctrico, la fuerza que genera el campo eléctrico, fuerza de llamémosle, está apoyando la tensión TDD. Cuando la carga obviamente es negativa, aquí la carga es positiva, por lo tanto, así de esta manera se vería nuestra gráfica del campo eléctrico. Ahora bien, para plantear correctamente nuestras ecuaciones, diremos que si vemos, está hablando de un campo vertical, o sea, está trabajando en un eje Y, por lo tanto, y se están empleando fuerzas, tanto tensión, peso y la fuerza eléctrica que se está produciendo, producto de la carga y el campo eléctrico. Entonces, mencionemos de esta manera que en la ecuación 1, digamos que nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Esta ecuación se usaría tanto para ambos casos, pero sencillamente desglosaríamos un poco porque, como bien saben acá, la carga está generando una fuerza eléctrica hacia arriba y vuelta acá sería una fuerza eléctrica hacia abajo, estaría generando. Por lo tanto, digamos que analizando el primer caso, en el caso A, entonces decimos que planteamos que el peso de la esfera más la fuerza eléctrica que sea el producto de la carga por campo eléctrico menos la tensión es igual a 0. Eso sería para el primer caso. Ahora bien, despejando la tensión, tendríamos que la tensión sería igual a el peso de la esfera más el producto de la carga por el campo eléctrico. También sería para la tensión de A, para el caso A. Ahora bien, en el caso B, el peso, y contrario aquí sería menos, porque la fuerza está contrariando al peso, entonces sería el producto de la carga por el campo eléctrico menos la tensión, porque también se está poniendo al peso, es igual a 0. Entonces, por lo tanto, la tensión en B es igual al peso de la esfera menos la carga por el campo eléctrico.
Esas serían nuestras las ecuaciones que plantearíamos para ya plantear la ecuación aquí. Para resolver el ejercicio para ambos casos. Perdón. Muy bien. Ahora vayamos con el caso A. Para el caso A planteamos de la siguiente manera. Tenemos que la tensión A, en el caso A, es el peso de la esfera. El peso de la esfera está determinado por la masa de la esfera y por la aceleración de la gravedad, que en este caso sería, la aceleración de la gravedad sería 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces planteamos esto, sería 0,2 por 10 a la menos 3 por 10 más el producto de la carga por el campo eléctrico, sería 15 por 10 a la menos 6 por 375. Muy bien, operando esto obtenemos un valor de, nos ayudamos en una calculadora para agilizar el proceso. .2 por 10 a la menos 3 por 10, que sería la aceleración de la gravedad, más un producto de la carga por el campo eléctrico, será 15 por 10 a la menos 6 por 375. Esto nos da un valor de 7,625 por 10 a la menos 3 newtons. Si gusta, se puede convertir esto a un valor que no haya notación científica, por lo tanto sería, la tensión sería igual a C. Sería igual a 0.725 newtons. Esa sería nuestra tensión para el caso A. Ahora, en el caso B, analizando en el caso B, tendríamos que la tensión en el caso B nos dice que es de el peso, que sería el peso de la esfera, de 0.2 por 10 a la menos 3 por 10 menos 15 por 10 a la menos 6 por 375. Operemos esto. Y la tensión en B nos da un valor de menos 3.625 por 10 a la menos 3 newtons. Pero si no queremos dejar la notación científica, lo ponemos de la siguiente manera. Entonces tenemos que 0.00325 newtons. Ese sería nuestro valor para la tensión en el caso B. Por lo tanto,
sería una tensión negativa, como se ve. Por lo tanto, como bien planteamos en la gráfica, entonces, al haber una fuerza mayor, entonces la tensión es técnicamente no está generando que el cuerpo se mantenga en equilibrio, y por lo tanto, lo que está sucediendo en el caso es que esta esfera va a ascender, y en el caso lo contrario, aquí la tensión estaría aumentando, pero porque la cuerda no es elástica o no tiende, o digamos que no es elástica, se mantiene en reposo, en equilibrio. Pero aquí se podría decir que al haber una tensión negativa, esta esfera va a ascender por acción de la fuerza eléctrica, la fuerza generada por el campo eléctrico por su carga negativa, ya que se está poniendo en sí el peso. Bueno, eso sería todo por hoy. No olviden darle like y muchas gracias.